Somos tu voz. Respaldado por equipovirtual.com, tu aliado en gestión de redes, identidad de marca, desarrollo web, asistencia administrativa. Equipovirtual.com. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás allí, qué bueno que me acompañas en el inicio de este recorrido, en este nuevo episodio, en el que básicamente tenemos una pregunta que intentaremos responder. Yo soy Jesús Rivero Bertorelli, soy periodista, soy educador, soy el director de esta plataforma multimedia llamada Somos tu Voz. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cuántos venezolanos podrán ir a Venezuela y participar en las elecciones? Es decir, ¿cuántos venezolanos que están en el exterior, quiero decir, podrán llegar a Venezuela, votar en esas elecciones y luego regresarse al país de acogida? Es más, de forma concreta, todavía podemos hacer la pregunta más precisa, dado que es muy complejo que gente que viva en España, que viva en el Reino Unido, que esté en Estados Unidos, incluso en Santiago de Chile o en Lima pueda lograr este cometido. Nos vamos a hacer la pregunta todavía más concreta. ¿Cuántos de los venezolanos que viven en Colombia pueden ir a votar en estas elecciones del 28 de julio? ¿Cuántos en total? Bueno, esa es la pregunta que básicamente trataremos de responder con análisis y también con un invitado muy especial que tenemos en esta oportunidad. Antes de la respuesta, antes del análisis y de la conversa con el invitado, quisiera, como siempre, estamos haciendo en estos capítulos especiales, una vez más recordarte que nos puedes ayudar muchísimo. No solo a nosotros en Somos Tu Voz, sino a todos los generadores de contenido que a ti te gusten, a todos los canales de YouTube que de alguna manera tú sigas. ¿Cómo? Sencillo y gratuito. 5 cosas en realidad tienes que hacer. Darle like al video, suscribirte al canal, activar las notificaciones del canal, escribirnos algo en los comentarios y copiar el link del video y compartirlo. Con eso nos ayuda realmente muchísimo a seguir generando contenidos. Nosotros, no solo a nosotros, aquí en Somos Tu Voz, sino a todas las personas y digamos, a todos los generadores de contenidos en YouTube. Vamos entonces a tratar de dar una respuesta a esto de cuántos venezolanos, haciendo un cálculo, una especulación, por supuesto, pudieran regresar a Venezuela unos días, votar y luego seguir en su vida en Colombia, mientras esperan qué pasa, por supuesto, en el país. No cuántos se van a regresar fijos o cuántos van a volver y quedarse en Venezuela, sino en promedio, más o menos cuántos venezolanos que están en Colombia pudieran acercarse hasta su lugar de donde está su centro de votación y participar el 28 de julio. Bueno, interesante. Lo primero que vamos a decir es actualizar las cifras, que ustedes saben, las cifras oficiales de migración o de todo tipo de que tiene que ver con estadísticas poblacionales van un poco al rezago de lo que en realidad o la realidad nos está diciendo. Sin embargo, poniendo un número bastante conservador, bastante realista dentro de lo que son las cifras, se calcula que de los más o de los casi ya 9 millones de venezolanos que están en el exterior, prácticamente el 40% o un poco más, casi la mitad incluso, está en territorio colombiano. Una cifra muy conservadora, repito, sería alrededor de 3,5 millones de venezolanos. De esos 3,5 millones, vamos a poner que en efecto tal vez el 50% esté inscrito en el registro electoral en Venezuela. Es decir, que 1,700,000. Vamos a poner 1,5 millones, 1,5 millones de votos en un padrón electoral como el venezolano. Sin duda es una cifra nada despreciable. De hecho, si alguien en Venezuela gana unas elecciones con 1,5 millones de votos, le está dando una paliza a su contrincante, según hemos venido viendo en los últimos procesos electorales. Ahora bien, de esos 3,5 millones, volvemos a la pregunta. ¿Cuántos podrán entonces, en efecto, regresar a Venezuela unos días? La mayoría de ese 1,5 millones de posibles votantes, o por lo menos un tercio, está en Bogotá, pero también hay muchos venezolanos en otras ciudades colombianas, incluso algunas que están mucho más cercanas a la frontera con Venezuela. Esos tal vez tengan una oportunidad muchísimo más grande. ¿Cuánto costaría eso? ¿Cuándo deberían además iniciar ese trayecto? Pues si me lo preguntan y si me apuran para una respuesta, creo que es ya. Si tú tienes la intención, vives en Colombia, de participar en las elecciones venezolanas, digo, si eres
vives en Colombia y eres venezolano, por supuesto, y estás inscrito en el registro, si ya tú tienes un centro de votación asignado histórica y tradicionalmente y no quieres dejar esta oportunidad, te sientes bien motivado para participar en esta ocasión el 28 de julio. Si ese es tu caso, creo que tienes que estarte ya moviendo de una vez porque lo que quedan son redondeando 2 semanas. Y hay que aclarar que histórica y tradicionalmente las fronteras entre los dos países se cierran por lo menos 48 horas antes. No nos extrañe que si desde el régimen van viendo que el flujo es muy alto, trácata, tranquen esa frontera incluso con más días de antelación. Así que es importantísimo que de una vez vayas planificando quién o quiénes de tu núcleo familiar son los que van a regresar esos días a Venezuela para poder participar en estas elecciones, si estás en Colombia. Otro punto a tomar en cuenta, obviamente, es el económico. ¿Cuánto puede costar eso? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, como sabemos, por avión o por tierra, solo por nombrar dos. Además, cómo está la documentación de ese venezolano que quiere regresar a Venezuela, ese venezolano que está en Colombia y quiere regresar a Venezuela, votar y luego devolverse. Está al día, por ejemplo, su pasaporte venezolano para poder salir en un avión desde Maiquetía o desde Maracaibo de regreso a Colombia. Esas son algunas de las respuestas que más adelante vamos a tratar de encontrar. Y para ello, sin darle más vuelta a esto y sin más preámbulo, vamos a conversar con un gran amigo, con un colega comunicador, locutor que tiene ya varios años radicado en Colombia, específicamente en Bogotá. Desde allí, por cierto, siempre ha estado vinculado a lo que tiene que ver con la migración venezolana, cómo ayudar, ha estado involucrado con organizaciones no gubernamentales y además es un conocedor de la dinámica y la economía hoy en día que vincula a Venezuela con Colombia y para también que nos ayude a destacar cuáles serían, digamos, los costos, por ejemplo, y las oportunidades que pudieran tener venezolanos que hacen vida en Colombia para votar en las elecciones en Venezuela. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Méndez. Encantadísimo, Alejandro, una vez más de estar contigo, recordando siempre esos grandes buenos momentos, esos buenos años de buena radio en Kiss FM. ¿Cómo estás? Así es, Jesús, como siempre, bueno, un placer hablar contigo, estar aquí y sobre todo, bueno, con el tema que hoy traes a colación y que nosotros vivimos aquí a diario con toda la comunidad venezolana. Fíjate, puede que no sea fácil para un venezolano. Por ejemplo, yo tengo la intención de ir, pero estando en Estados Unidos, caramba, es un número en el presupuesto, ¿no? Un pasaje que no va a bajar de $900, más aquello y lo otro y tal, por lo menos serían 1.500. Igual tengo como todavía la esperanza de poder ir. Ahora, háblanos así numéricamente, ¿cómo crees tú que un venezolano que esté en Colombia y que ya cumpla con ciertos requisitos, obviamente, de residencia, tenga un TPS en Colombia, es decir, que pueda entrar, volver a salir, volver a entrar, que tenga la documentación legal? No sé cuántos millones podrán ser eso, pero aún así me atrevo a decir que si por lo menos, imagínate tú, 1 millón de votantes de Colombia a Venezuela. Eso sería un número impactante con el que tal vez no está contando el régimen de Nicolás Maduro. Yo no sé si podremos llegar a esa cifra. Barajas un poco cuál puede ser la situación tú que estás allí en Bogotá. Vayamos, Jesús, vayamos de lo práctico a tal vez a lo real, ¿no? Para una persona que está en Bogotá, que hoy por hoy sigue siendo la ciudad con la mayor cantidad de venezolanos, a pesar de que hace pocos días salió una noticia de que Medellín, ahora que siempre ha sido segunda, tiene una gran cantidad de venezolanos, migrantes. Lo que sucede con Medellín es que Medellín ya llegó a ser el 10% de la población. A ver, los venezolanos en Medellín, que aproximadamente son 250.000, ya representan el 10% de la población de la ciudad. Sin embargo, sigue existiendo Bogotá, como sigue siendo Bogotá la ciudad con la mayor cantidad de migrantes venezolanos. Para alguien que esté en Bogotá, ir, por ejemplo, en bus hasta Cúcuta para cruzar la frontera, y ya aquí podríamos hablar de cruzar la frontera con o sin pasaporte, vías regulares o vías irregulares, pero ir en bus va entre los 90.000 pesos y 130.000 pesos. Estamos hablando de unos $25 tal vez, entre $20 y $30 tal vez por trayecto.
más después lo que te lleve a ir desde la frontera en Venezuela hasta tu centro de votación. Por supuesto, si hablamos del oriente, pues será más costoso, Caracas más costoso también por ser capital, pero ya al occidente, llegar al occidente será un poco más económico. Y ahí a lo mejor no dependería tanto la legalidad del cruce, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Lo que podría afectar ese cruce por frontera es que efectivamente 3 o 4 días antes de las elecciones, normalmente, tanto en Venezuela como en Colombia, se cierra la frontera. O sea que ya estaríamos hablando de que las personas tendrían que viajar con una semana de entonces, ya cruzar sin el documento adecuado no sería tan fácil. Así que de vía regular, podríamos estar hablando fácilmente, creo que de unos 300 a 500 dólares que alguien debería disponer para poder llegar a su centro de votación. Si está en el occidente del país, tal vez un poco más si va al oriente o al sur del país. Luego en avión, estamos hablando de que un boleto hoy, y gracias a la cantidad de oferta aérea que se ha abierto en los últimos 6 meses, en el último año, casi todas las aerolíneas ya están volando, ya no es como antes que había que volar a través de Panamá, pues los boletos aéreos comprados con tiempo, que ya no estaríamos hablando de esto, sino en los próximos 15 días, podrían estar rondando entre los 250 o 280 dólares ida y vuelta, poniendo como punto final Caracas, ¿no? Háblanos también de acuerdo a lo que vendría siendo un salario promedio ya de una persona que tiene una estabilidad en Colombia. ¿Cuánto gana? Porque, bueno, no puede decir 300 dólares, eso puede ser mucho, poco, depende del país, ¿no? Obviamente, en el que estés, cuál es el ingreso de una persona allí, porque poner 300 para una persona que cada mes gana justamente 300, o ni siquiera llega a los 300, o de repente gana 500, bueno, es realmente un gran sacrificio. ¿Cómo está ese número suponiendo el caso del avión, del boleto en avión? O incluso yéndonos en autobús, pero que esa persona también lleve un excedente, un poquito más para compartir con la familia, para darse un gusto, que no solo sea el placer de poder votar y ese ejercicio cívico, ¿no? De estar presente en una fecha tan importante, sino que, bueno, aproveche y conozca a alguna zona distinta o vaya con los amigos a alguna parte. Redondeemos y vamos a quedarnos con esos 300. ¿Cuánto significa el presupuesto familiar en Colombia en promedio? 300 dólares hoy es un poco más que el sueldo mínimo mensual. Y para hablar de ese 1.800.000, que en teoría estamos acá en Colombia, pues debemos calcular que aproximadamente el 80%, 75% de esa población hoy está con un sueldo mínimo o menos. Entonces estaríamos hablando de que el 70% de ese 1.800.000 que están acá, si quisieran ir a Venezuela con esos 300 o 400 dólares, deberían disponer de un mes completo y un poquito más de su ingreso para poder ir a votar. Lo que yo veo que, o considero que sería muy difícil que alguien diga, bueno, este mes no pago arriendo, este mes me sacrifico, tengo 3 meses ahorrando para poder ir a votar. Sin embargo, y tú sabes, Jesús, que nosotros aquí tenemos un portal de comunicaciones y estamos muy en contacto con los venezolanos, hemos recibido una gran cantidad de gente informándonos que piensan ir a votar. Todo el que tiene un trabajo por encima del sueldo mínimo, porque también el escalafón aquí es que vas de sueldo mínimo a 2 sueldos mínimos y medio, más o menos, ¿no? Entonces la gente gana, o ganas 300, 400 dólares o ganas 1.000. Es más o menos la proporción, ¿no? Casi nadie está en la mitad. Bueno, todo el que gana 1.000 o casi todo el que gana 1.000 que tiene la oportunidad de pedir permiso en el trabajo, está planificando ir a votar. Entonces, ahí sí podríamos entrar en un número que a lo mejor de ese 20% que nos queda, que está por encima del sueldo mínimo, yo calculo que la mitad sí podría estar arribando a Venezuela si no se le presentan complicaciones para ir a ejercer el derecho al voto. Pero no es fácil reunir No, los no, no, 300 claro, dólares claro, para ir a claro. votar. Imagínate, sumar 100.000 votos por esa vía sería entonces una cifra, pues, bueno, muy aspiracional, ¿no? Sí, Muy alta sí. para, no, tal vez hasta poco realista. Creo que en Y Colombia, que es donde hay más venezolanos, el número que pueda cruzar la frontera y devolverse luego, a menos que, bueno, ya la gente quiera devolverse a Venezuela y punto, y ya esté en otro plan. Eso sería diferente, claro, pero porque fíjate, cuántos Jesús, están que allí. ahí sí me permito decirte, por ejemplo, y es un número interesante, que es donde vamos a las cosas más reales y menos a lo práctico, a los números, sino a las cosas reales. Bueno, hay que recordar que el norte de Santander tiene 165.000 personas aproximadamente viviendo allí. Y cuando hablamos del norte de Santander, estamos hablando
de estar a menos de una hora de cruzar la frontera. Y casi toda esa gente que está en norte de Santander, que es lo que corresponde ahí a lo mejor a Bucaramanga, a Cúcuta, pues toda esa gente es habitual que cruce la frontera frecuentemente. Entonces ahí estamos hablando de ya que no son $300, sino que si yo soy de San Cristóbal, soy del Zulia, voy por Maicao, cruzo a lo mejor a Mérida, inclusive hasta Barquisimeto, ya estamos hablando a lo mejor unos números que pueden ser de 150 o $200 solo para llegar a donde además se supone tenemos familia que nos recibe. Entonces, ahí estamos hablando de que pueden haber unas 300.000 personas que se les facilita muchísimo la posibilidad de cruzar la frontera para ir a votar porque ya vivían en zona de frontera y siguen viviendo del lado colombiano, pero relativamente cerca de la frontera. Claro, ahí lo que tal vez no se percata la gente es que es un fin de semana muy distinto y como ya tú bien decías y ha sido histórico en los dos países, no solo el tema de Venezuela, en los dos países, la frontera va a estar cerrada. La gente tiene que también tener la previsión de irse el fin de semana antes, o por lo menos el martes antes de ese domingo 28. Y que al final, Jesús, sabiendo que se han puesto tantas complicaciones, de cierto modo, se han puesto muchas complicaciones para poder ejercer el voto estando en Colombia, pues es esperarse que a lo mejor ni siquiera sean 4 días antes, que es lo habitual, sino que te digan, no sé, mañana o pasado mañana o el lunes, te dicen, ¿saben qué? Vamos a cerrar la frontera hasta el 28 y tú con tus planes de ir a votar y se rompen los corazoncitos y las burbujitas de poder ir a ejercer el derecho al voto. Sí, eso es lo que tal vez genere también más incertidumbre, ¿no? Y nos deja un poco especulando de cuál puede ser el número. Ni hablar entonces, Alejandro, si nos vamos un poco más lejos, ¿no? El millón de venezolanos que está en Lima o los cientos de miles que están en Santiago de Chile. Y bueno, y si seguimos rodando no solo por el continente, sino por el mundo, nos vamos a dar cuenta que es cuesta arriba. Intentar regresar, había que tener una planificación importante, imponente, tener un trabajo muy sólido, poder tener ese permiso, ser el propio dueño tal vez de alguna empresa, lo cual por cierto a veces es hasta más complicado porque cuando uno es dueño tiene que estar No puedes dando, dejar el ¿no? negocio. En fin, y el dinero, con quién dejas a los miembros de tu familia, o sea, No, cómo cuadras y, eso. Ajá. y Jesús, otra cosa importante es que, por lo menos es lo que sentimos de este lado de la frontera, hay mucha gente con muchas ganas de votar y de participar, pero también hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a participar? Hay mucha gente, y nosotros insistimos todos los días en que, independientemente de cuál vaya a ser el resultado y cómo va a ser procesado ese resultado, hay que ejercer el derecho al voto, hay que hacer el ejercicio. Pero sin embargo, hay muchísima gente de este lado de la frontera que dice que ya colgó los guantes, que dice, no, yo, Sí, ¿para qué bueno, voy a hacer el esfuerzo de ir a cómo votar no, si cómo no. creo que no vale la pena? Muchísima gente está ahí Totalmente de y ahí es acuerdo donde contigo. venimos haciendo también una labor no importa, no importa si usted cree que le van a hacer trampa o que su voto no va a ser respetado, tiene que ir a votar. Sí, porque también siento que ese desánimo porcentualmente es mayor en el venezolano que está fuera. En Sí, el que está sí, muy dentro. grande, muy grande. De alguna manera el que está dentro sigue teniendo como la esperanza más arraigada porque lo ve en el día a día. Cuando tú pulsas la opinión, y te lo digo por los comentarios que uno recibe o lo que sea a través de nuestra plataforma digital y de familiares, amigos, conocidos, el que está fuera tiende a ser más escéptico con el tema ese que tú comentas. ¿Para qué? Si ya sabemos que nos van a robar el voto. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, soy siempre un entusiasta de eso, ¿no? Hay que tener ese apostolado Hay que ir, vigentes. Sí, hay que hay que votar. votar. El que pueda hay que ir, Hay que hay que votar. hacer. Esa es un axioma que ya ni lo pongo en duda, de hecho, ¿no? Esa es una acción que cada venezolano que pueda hacerlo debe realizarlo. Por eso es que tocamos estos temas, precisamente. ¿Cuántos venezolanos que estén en Colombia pudieran ir a votar? Porque ese son el tipo de cosas que van sumando ante la expectativa que tal vez no tiene tan numéricamente calculada el régimen, en esto que yo siempre llamo la ingeniería del fraude. A lo mejor en esa ingeniería del fraude nos están contando con que tienen que entonces que maquillar, que tapar, que esconder debajo de una alfombra 250.000 votos más por los colombianos que vayan a votar. Sería No, interesantísimo. y además, Jesús, lo que nosotros insistimos aquí es, si usted está seguro que le van a hacer trampa, que se la hagan, pero no puede asumir que ya se le hicieron. No, señor, si usted está seguro
Que su voto se va a perder, bueno, que se lo quiten, no que se pierda, porque que se pierda porque usted no quiere ir es una cosa y que te lo quiten por trampa o por cualquier otra cosa es otra. Usted no puede permitir, el país no se puede permitir, no puede darse el lujo de todo el que pueda ejercer su derecho al voto, tiene que ir a ejercerlo. Sin duda, eso es. Muchísimas gracias por estos minutos. Siempre un placer conversar contigo, Alejandro. Un abrazo, Jesús. Saludos para ti, para toda la audiencia. Un abrazo grande y a votar el 28 de julio todo el que pueda acercarse. Así es, gracias. Bueno, luego de esta conversación con Alejandro Méndez, yo creo que ha sido esclarecedora y además creo que también nos llena de esperanza dentro de todo, de poder decir que tal vez, siendo optimistas, unos 250.000 venezolanos que viven en Colombia pudieran estar presentes con su voto en las elecciones del 28 de julio. Eso sería realmente importante. Así que si esta puede ser tu situación, pues sí, llénate de esperanza, de ánimo y no lo pienses mucho. Aprovecha esta oportunidad que tal vez puede ser única. Es un esfuerzo, lo sabemos, un esfuerzo desde todo punto de vista, varios días de pedir permiso en el trabajo, tener ese presupuesto para lograrlo, tal vez separarte de tu familia algunos días porque no todos van a poder viajar, pero en definitiva pareciera que vale la pena así realizarlo. No sé si te parece, ¿no? Nos puedes dejar, por supuesto, tus comentarios. Para eso están abiertos para todo público. Allí, si te gustó este video, si no, si crees que nos quedó algo por fuera que no dijimos, si hay algunas otras opciones posibles, tal vez lo podamos conversar en otro video. Por ahora, te agradezco que hayas estado allí junto a nosotros en este trecho, en este recorrido. Y bueno, te ponemos a la orden toda nuestra plataforma y todos los contenidos que realizamos para ti aquí en Somos Tu Voz. Somos tu voz.